¿Qué es lo que ves cuando cierras los ojos y miras hacia adentro? ¿Es tu mente una ventana a la realidad o es ella misma la realidad? Durante miles de años, la humanidad ha contemplado estas preguntas desde cavernas oscuras hasta observatorios iluminados por las estrellas. Desde Platón en la antigua Grecia hasta los físicos cuánticos del siglo XXI, nos hemos preguntado incesantemente, ¿cuál es verdaderamente la naturaleza de la realidad? ¿Es lo que experimentamos simplemente una sombra de algo infinitamente más profundo? Bienvenido a Sueños Cósmicos, donde exploraremos juntos los misterios más profundos del universo y la conciencia misma. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para continuar este viaje fascinante a través de las maravillas del cosmos. Ahora bien, en esta exploración profunda, descubriremos cómo la realidad que experimentamos podría ser completamente diferente a lo que creemos. Algunos conceptos incluirán escenarios imaginarios e hipotéticos, como ¿qué pasaría si?, para ayudarnos a comprender diferentes perspectivas sobre la naturaleza fundamental de la existencia. Así que, acomódate, respira profundamente y déjate llevar por esta odisea cósmica. Creando la atmósfera, la odisea comienza. Imagina por un momento que tomas una manzana en tus manos. Sientes su textura suave, su peso en tu palma, el aroma fresco que emana de su piel. Es sólida, real, tangible. Pero, ¿qué sucede si miramos más profundamente en su estructura? Si pudiéramos dividirla una y otra vez, internándonos en sus misterios microscópicos, ¿qué descubriríamos realmente? Esta manzana, que sostienes con tanta seguridad, es apenas el comienzo de una cadena de revelaciones asombrosas que han transformado nuestra comprensión del universo. Cada corte, cada división, cada paso hacia lo más pequeño nos lleva a un reino de complejidad y belleza que desafía nuestra intuición. Comenzamos con lo visible, las células vegetales de la manzana. Estructuras complejas que pueden verse bajo un microscopio óptico, formadas por membranas y núcleos, son los bloques de construcción de toda la vida en la Tierra. Pero luego continuamos dividiendo. Más profundo. Siempre más profundo. Las células se descomponen en moléculas, carbono, hidrógeno y oxígeno, unidos en una danza química que crea la dulzura que probamos. Estos átomos, invisibles al ojo humano, contienen toda la información necesaria para crear la vida. Pero incluso aquí, en este nivel diminuto, la realidad no termina su revelación. Continuamos adentrándonos en el viaje. Las moléculas se dividen en átomos, esos bloques primordiales que durante siglos fueron considerados indivisibles. Fue hace más de 2000 años cuando el filósofo griego Demócrito especuló con una idea revolucionaria, que toda la materia podría dividirse infinitamente hasta alcanzar partículas fundamentales que no podían dividirse más. Las llamó átomos, que significa en griego aquello que no puede ser cortado. Durante siglos, esta fue simplemente una teoría, una noción. Pero en el siglo XVII, conforme la ciencia moderna despegaba, evidencias comenzaron a acumularse. Los químicos descubrieron que sustancias se combinaban en proporciones precisas. Filósofos naturales observaban cómo los gases se comportaban de maneras consistentes. Gradualmente, el átomo dejó de ser una mera especulación para convertirse en una realidad científica. Pero el viaje de la manzana apenas comenzaba. En el siglo XIX, el científico inglés Robert Boyle y otros pioneros investigaban cómo se comportaba la materia cuando se calentaba. Y fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió, el movimiento browniano. Albert Einstein, en uno de sus años más productivos, se sentó a estudiar un fenómeno que había confundido a los científicos durante años.
Partículas de polen suspendidas en agua danzaban y se movían de manera completamente aleatoria, sin causa aparente. Otros habían observado este movimiento, pero nadie lo había comprendido completamente. Einstein lo explicó. Esa danza errática era el resultado de las moléculas de agua chocando constantemente contra las partículas de polen. Las moléculas eran demasiado pequeñas para verse, pero sus efectos colectivos eran visibles. En ese instante, Einstein proporcionó la primera evidencia experimental indirecta de que los átomos realmente existían. No eran meramente construcciones matemáticas o herramientas de cálculo, sino entidades reales que componían la materia misma. Sin embargo, conforme continuamos con nuestro viaje hacia lo profundo, descubriremos que los átomos mismos contenían secretos aún más sorprendentes. La revolución de Rutherford, descubriendo el vacío. Es el año 1909. En la Universidad de Manchester, en Inglaterra, un joven científico neozelandés llamado Ernest Rutherford coordina un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la materia. Rutherford no trabajaba solo. Junto con Hans Geiger y Ernest Marsden, diseñó una prueba elegante pero potente. Tomarían una fuente radiactiva, produciría partículas alfa que dispararían contra una fina lámina de oro. El oro fue elegido porque era fácil de trabajar en láminas extremadamente delgadas. Lo que sucediera cuando esas partículas cargadas golpearan el oro revelaría la estructura del átomo. En ese momento, la teoría prevalente, propuesta por J.J. Thomson, afirmaba que el átomo era como un pudín de pasas, una masa uniforme de materia positivamente cargada con electrones negativos dispersos a través de ella, como pasas en un pudín. Si eso era verdad, las partículas alfa deberían pasar directamente a través de la lámina de oro con solo pequeñas desviaciones. Pero algo extraordinario sucedió. La mayoría de las partículas alfa, efectivamente, pasaron directamente a través de la lámina de oro sin mucha desviación, confirmando que el átomo era principalmente espacio vacío. Pero luego, los científicos notaron algo inesperado. Algunos de los destellos de luz en sus detectores ocurrían en ángulos sorprendentes. Algunas partículas eran rebotadas casi directamente hacia atrás. Rutherford quedó asombrado. Más tarde recordaría que fue como disparar proyectiles de artillería contra papel de seda y tenerlos rebotando hacia ti. Eso fue tan sorprendente que Rutherford no podía concebir el mecanismo de por qué sucedía. Pero la conclusión fue inevitable. Si las partículas alfa, que portan una carga positiva, fueran repelidas tan violentamente, debe haber una concentración de carga positiva en el centro del átomo. Un núcleo denso. Toda la masa del átomo, toda su pesadez, estaba concentrada en un minúsculo punto central, ocupando apenas un pequeño porcentaje del volumen total del átomo. Rutherford propuso un nuevo modelo. El átomo era como una miniatura del sistema solar. En el centro, un núcleo diminuto pero denso, cargado positivamente, conteniendo la mayoría de la masa del átomo. Alrededor de este núcleo, como planetas orbitando un sol, los electrones negativos danzaban en órbitas. Pero esto llevaba a un problema fascinante. Según la física clásica, esos electrones en movimiento deberían irradiar constantemente energía, como una antena emitiendo ondas de radio. Si emitían energía, deberían perder velocidad. Si perdían velocidad, sus órbitas deberían colapsar. Los electrones deberían espiralar hacia el núcleo en menos de 1/1000 de segundo. Todo el átomo debería colapsar. Y sin embargo, claramente no lo hacía. Los átomos son estables. Duramos miles de años. ¿Qué estaba sucediendo?
La respuesta requeriría una revolución completa en nuestra comprensión de cómo funciona la realidad a escalas microscópicas. La caja negra del átomo, espectros de luz y misterios. Para comprender verdaderamente lo que sucedía dentro del átomo, los científicos se vieron obligados a recurrir a un aliado inesperado, la luz misma. Durante siglos, los filósofos naturales habían observado que cuando se calentaba una sustancia lo suficientemente, emitía luz. Hierro candente brilla con un resplandor naranja. Una lámpara de sodio emite una luz amarilla característica. Una línea de neón brilla con rojo profundo. Pero lo más fascinante era que cada elemento producía su propio patrón único de colores, sus propias líneas espectrales, como una huella dactilar cósmica. Si tomabas la luz de una sustancia incandescente y la pasabas a través de un prisma, no obtenías un arco iris continuo. Obtenías líneas específicas, destellos de color puro separados por oscuridad. Era como si cada elemento estuviera cantando una canción de frecuencias muy específicas. Los espectroscopistas del siglo XIX catalogaron estas líneas meticulosamente. Cada elemento tenía su propio conjunto. El hidrógeno tenía sus líneas características. El helio tenía las suyas. Era predecible, ordenado, pero profundamente misterioso. ¿Por qué solo ciertas frecuencias de luz? ¿Por qué esas frecuencias específicas y no otras? Y entonces en 1900, un físico alemán llamado Max Planck se enfrentó a un problema particular. El espectro de radiación térmica de un cuerpo caliente, cuando se calculaba usando la física clásica, producía absurdidades matemáticas. Predecía que toda la energía del universo debería estar concentrada en las longitudes de onda ultravioleta, un problema que los físicos llamaban la catástrofe ultravioleta. Para resolver este dilema matemático, Planck hizo una suposición audaz. ¿Qué pasaría si la energía no fuera continua sino discreta? ¿Qué pasaría si la luz no fuera emitida en cantidades arbitrarias, sino en paquetes específicos de energía, que llamó cuantos? Era una idea tan extraña, tan contraria a la física clásica que incluso Planck mismo dudaba. Quiero decir, escribió, que los cálculos matemáticos que había hecho sugirieron esta idea, pero no la creía. Sin embargo, cuando insertaba esta suposición en sus ecuaciones, todo funcionaba. La catástrofe ultravioleta desaparecía. Los números tenían sentido. Luego, en 1905, Albert Einstein tomó esta idea audaz y la llevó incluso más lejos. Si la energía estaba cuantizada en la emisión, ¿no debería también estarlo en la absorción? Einstein sugirió que la luz misma estaba compuesta de partículas discretas de energía, que llamó fotones. Cada fotón tenía una energía proporcional a su frecuencia. Cuanto más alta la frecuencia, mayor la energía del fotón. Esta idea fue inicialmente controversial, pero Einstein la usó para explicar el efecto fotoeléctrico. Cuando la luz de alta frecuencia golpeaba un metal, eyectaba electrones. La energía de estos electrones era proporcional a la frecuencia de la luz, no a su intensidad. Era como si la luz estuviera efectivamente compuesta de pequeños proyectiles de energía que golpeaban los átomos y arrancaban electrones de sus orbitales. Entonces, en 1913, el físico danés Niels Bohr reunió todas estas piezas de un puzzle fascinante. Bohr propuso un modelo radicalmente diferente del átomo. En lugar del modelo orbital clásico de Rutherford, donde los electrones podían tener cualquier energía en cualquier órbita, Bohr sugirió que solo ciertos niveles de energía discretos eran posibles. Los electrones podían existir en estas órbitas permitidas, pero no en las órbitas intermedias. Era como si el átomo tuviera escaleras, no una rampa continua.
Un electrón podría saltar de un nivel de energía a otro, pero solo absorbiendo o emitiendo exactamente la cantidad correcta de energía, un fotón. Si un electrón en el segundo nivel de energía saltara hacia el primer nivel, emitiría un fotón con energía igual a la diferencia entre esos dos niveles. La frecuencia de ese fotón sería exactamente la que observaban los espectroscopistas. Había diferencias características entre cada par de niveles, por eso el hidrógeno produce líneas espectrales específicas. El electrón no puede emitir una cantidad arbitraria de energía, debe emitir cantidades cuantificadas. El espectro es discreto, no continuo. Y de repente, el misterio de por qué los átomos eran estables encontraba una respuesta. El electrón en su órbita más baja, su estado fundamental, no podía irradiar energía porque no había nivel de energía más bajo al que caer. No podía perder energía sin violar las leyes de la mecánica cuántica. Así, en cuestión de años, la imagen de la realidad subatómica se transformó de un sistema planetario clásico a un reino gobernado por reglas completamente diferentes. Un reino donde la energía estaba cuantizada, donde solo ciertos estados eran posibles, donde la incertidumbre y la probabilidad reemplazaban el determinismo absoluto. La estructura profunda, dentro del núcleo. Pero mientras los científicos descifraban los misterios de los electrones orbitantes, el núcleo mismo permanecía como un enigma mayor. Sabían que el núcleo contenía toda la masa prácticamente del átomo, concentrada en un espacio diminuto. Sabían que cargaba una carga positiva. Pero, ¿de qué estaba hecho? ¿Cuál era su estructura? En 1925, un científico británico llamado Henry Moseley propuso organizar la tabla periódica de los elementos no por masa atómica, como se había hecho, sino por el número de protones en el núcleo. Descubrió que el número atómico, el número de protones, determinaba las propiedades químicas de un elemento con mayor precisión que cualquier otra medida. Esto fue revolucionario. Sugería que el núcleo contenía partículas positivamente cargadas, que más tarde se llamarían protones, dispersas de alguna manera en el espacio nuclear. El hidrógeno, el elemento más simple, tenía un solo protón. El helio tenía 2. El carbono tenía 6. Y así sucesivamente. Pero había un problema. Si el núcleo contenía solo protones, el helio debería tener solo 2 unidades de masa. Sin embargo, los científicos medían que el helio tenía casi exactamente 4. ¿Dónde estaba la masa faltante? En 1932, James Chadwick descubrió la respuesta: el neutrón, una partícula con masa similar a la del protón pero sin carga eléctrica. Cada núcleo, entonces, contenía protones y neutrones, partículas unidas por una fuerza extraordinariamente fuerte que superaba incluso la repulsión eléctrica entre protones cargados positivamente. Esta fue la fuerza nuclear fuerte. De repente, la estructura del núcleo tenía sentido. El deuterio, una forma pesada de hidrógeno, tenía un protón y un neutrón. El helio, 4, tenía 2 protones y 2 neutrones. La masa ahora era explicada por la presencia de ambas partículas. Pero entonces surgió otra pregunta fascinante: si el núcleo contenía solo protones y neutrones, ¿dónde estaban los electrones? La carga negativa del átomo completo se debía a los electrones que orbitaban el núcleo. Pero en el núcleo mismo, solo había partículas masivas. Los científicos descubrieron algo notable: los núcleos de ciertos elementos eran inestables. Se desintegraban espontáneamente, emitiendo partículas o radiación. Este proceso de desintegración revelaba información fascinante sobre las fuerzas dentro del núcleo. Un tipo de desintegración fue particularmente intrigante: la desintegración beta.
Aquí, un neutrón dentro del núcleo se transformaba en un protón, emitiendo un electrón y una partícula casi sin masa llamada antineutrino. El número de protones aumentaba en 1, transformando el elemento en otro. Esto fue profundamente desconcertante. Sugería que dentro del núcleo, en escalas aún más pequeñas, existían estructuras aún más fundamentales. Las partículas que creíamos que eran indivisibles se estaban transformando una en otra. Desciende aún más profundo, el mundo de los quarks. A medida que avanzaba el siglo XX, conforme los físicos construían aceleradores de partículas más potentes y sondeaban la materia con mayor y mayor energía, un cuadro aún más sorprendente comenzó a emerger. Los protones y neutrones, esas partículas que creíamos que eran fundamentales, resultaban no ser realmente indivisibles. Estaban compuestos por partículas aún más pequeñas llamadas quarks. Imagina que tienes un protón. Su tamaño es aproximadamente una fetómetra, es decir, 1/millonésima de un metro. Ahora, si pudieras dividir este protón en sus constituyentes, encontrarías 3 quarks, 2 quarks arriba y 1 abajo. Estos quarks están unidos por una fuerza extraordinariamente fuerte, mediada por partículas llamadas gluones, que literalmente significan pegamento de quark. Pero aquí está donde la realidad se vuelve verdaderamente extraña. Los quarks no pueden existir aisladamente. Si intentas arrancar un quark de un protón, la energía requerida es tan grande que simplemente crea nuevos pares de quark-antiquark de la vacuidad cuántica. Es como si la naturaleza estuviera diciendo, no, los quarks no pueden estar solos. Deben estar siempre unidos a otros quarks. La fuerza que los mantiene unidos es única. A diferencia de la gravedad, que se debilita con la distancia, o la fuerza electromagnética, que también se debilita, la fuerza fuerte entre quarks se vuelve más fuerte cuanto más los intentas separar. Es como intentar separar dos extremos de una cuerda elástica. Cuanto más tiras, más fuerte regresa. Entonces, cuando continuamos dividiendo la materia, cuando profundizamos más allá de protones y neutrones, llegamos a quarks. Pero incluso aquí, en este nivel, la pregunta persiste: ¿cuál es verdaderamente fundamental? Resultó que los quarks mismos podrían describirse como vibraciones en campos cuánticos subyacentes. Cada tipo de partícula fundamental corresponde a su propio campo. Hay un campo de electrones, un campo de quarks, un campo electromagnético, un campo de gluones. Toda la realidad, en última instancia, podría entenderse como diferentes campos vibrátiles interpenetrando todo el espacio. Una vibración en el campo electromagnético es un fotón. Una vibración en el campo del electrón es un electrón. Una vibración en el campo del quark arriba es un quark arriba. El universo, en esta visión, es una sinfonía de campos vibrantes, cada uno oscilando en sus propias frecuencias permitidas, creando las partículas y las fuerzas que forman toda la existencia. Pero incluso estas partículas fundamentales tienen propiedades extraordinarias. La dualidad onda-partícula, el corazón del misterio cuántico. Ahora llegamos a un punto crucial en nuestra exploración. Porque la pregunta que emerge es fundamental: ¿qué es realmente un electrón? Por un lado, el electrón se comporta como una partícula. Tiene una masa definida. Tiene una carga definida. Podemos detectarlo en un lugar específico. Pero por otro lado, el electrón también se comporta como una onda. En 1927, los físicos Davison y Yerme ejecutaron un experimento que fue profundamente perturbador. Dirigieron electrones hacia un cristal. Si los electrones fueran simplemente partículas, esperarías que rebotaran de maneras predecibles. Pero en cambio,
Los electrones pasaban a través del cristal y producían un patrón de interferencia en una pantalla detrás. Era exactamente el tipo de patrón que verías si estuvieras dirigiendo ondas de luz a través de dos rendijas. Es decir, los electrones se estaban comportando como ondas. Esto fue desconcertante. Pero el verdadero misterio fue más profundo aún. Cuando los científicos intentaban determinar exactamente por cuáles caminos pasaban los electrones, instalaban detectores para rastrearlos. Y luego sucedía algo asombroso, el patrón de interferencia desaparecía. Los electrones entonces se comportaban como partículas. Era como si el universo estuviera diciendo, si quieres saber por dónde va el electrón, te lo diré. Pero entonces debo abandonar mi comportamiento de onda. Los electrones se comportaban como ondas cuando no los observabas. Pero el momento en que los observabas, medías dónde estaban, se convertían en partículas. Este es el corazón de la mecánica cuántica. La realidad a nivel subatómico es intrínsecamente probabilística, no determinista. Un electrón no tiene una posición definida hasta que se mide. Antes de la medición, existe como una superposición de múltiples posibles estados, descrita por una función de onda que contiene la probabilidad de encontrarlo en cualquier ubicación. Cuando mides, cuando interactúas con el sistema, la función de onda colapsa a una posición específica. El acto de observación afecta el resultado. El físico cuántico Werner Heisenberg formuló esto en su principio de incertidumbre: no puedes conocer simultáneamente tanto la posición exacta como el momento exacto de una partícula. Cuanto más precisamente conoces dónde está una partícula, menos precisamente puedes conocer su velocidad y viceversa. Esta no es una limitación de nuestros instrumentos. No es que simplemente no podamos medir lo suficientemente bien. Es una característica fundamental de la realidad misma. Entonces, la pregunta se vuelve apremiante: ¿qué es lo que llamamos una partícula elemental? ¿Es una partícula? ¿Una onda? ¿Ambas? ¿Ninguna? La respuesta sorprende: es una entidad cuántica, algo que no tiene un análogo claro en nuestro mundo cotidiano. No es completamente una partícula ni completamente una onda, sino algo que exhibe características de ambas dependiendo de cómo lo observes. El mundo probabilístico, superposición y entrelazamiento. Si la dualidad onda-partícula era desconcertante, lo que descubrieron los físicos luego fue aún más perturbador. Erwin Schrödinger, el mismo físico austriaco que formuló la ecuación fundamental de la mecánica cuántica, estaba profundamente insatisfecho con la interpretación de la mecánica cuántica que estaban adoptando sus colegas. Particularmente, estaba perturbado por la idea de que una partícula existiera en una superposición de múltiples estados hasta que fuera medida. Para ilustrar lo absurdo de esto, Schrödinger ideó un experimento de pensamiento famoso, ahora conocido como el gato de Schrödinger. Imagina, dijo, una caja hermética que contiene un gato vivo, una botella de veneno y una partícula radiactiva. Si la partícula radiactiva se desintegra dentro de una hora, dispara un mecanismo que libera el veneno. Si no se desintegra, el gato vive. Ahora, la partícula radiactiva está en una superposición cuántica. Existe tanto en un estado desintegrado como en un estado no desintegrado hasta que la observes. Entonces, según la interpretación de la mecánica cuántica, el gato también existe en una superposición. Está tanto vivo como muerto al mismo tiempo. Schrödinger estaba siendo sarcástico. Afirmaba que esto demostraba lo absurdo de aplicar la mecánica cuántica a objetos macroscópicos. Un gato no puede estar tanto vivo como muerto. La supuesta absurdidad era evidente. Pero aquí está lo curioso: en el mundo subatómico,
En el nivel de electrones y fotones, esta superposición es exactamente lo que ocurre. Un electrón puede estar en múltiples lugares a la vez. No está en un lugar específico que simplemente no conocemos. Existe literalmente en una superposición de múltiples posiciones, cada una con una probabilidad diferente. Solo cuando mides, cuando haces una observación, el sistema colapsa a un estado definitivo. Pero hay algo aún más extraordinario. En 1935, Einstein y sus colegas Podolsky y Rosen publicaron un trabajo que planteaba preguntas profundas sobre la mecánica cuántica. Describieron un experimento mental que ahora es conocido como la paradoja EPR. Imagina dos partículas cuánticas que están entrelazadas. Sus estados están vinculados de tal manera que la medición de una afecta instantáneamente el estado de la otra, sin importar cuán lejos estén separadas. Si mides que una partícula tiene spin hacia arriba, instantáneamente sabrás que la otra tiene spin hacia abajo, incluso si está al otro lado del universo. Einstein llamó a esto acción fantasmagórica a distancia y argumentó que no podía ser correcto. Debe haber variables ocultas, afirmó, información que no hemos descubierto que, de alguna manera, especifica los estados de las partículas antes de la medición. Pero luego, en 1964, el físico John Bell demostró matemáticamente que si las variables ocultas existieran, harían predicciones diferentes de lo que predice la mecánica cuántica estándar en ciertos experimentos. Y cuando los físicos realizaron esos experimentos, una y otra vez, los resultados favorecieron la mecánica cuántica estándar. El entrelazamiento cuántico es real. Dos partículas pueden estar instantáneamente correlacionadas, sin importar la distancia. Es como si estuvieran, en algún sentido fundamental, conectadas, como si toda la realidad a nivel subatómico fuera una red de correlaciones profundas. Imagina que tomas dos partículas entrelazadas. Separas una y la envías a Marte. La otra la mantienes en la Tierra. Ahora, cuando mides el spin de la partícula en la Tierra, instantáneamente sabes el spin de la partícula en Marte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la información viajar más rápido que la luz? La respuesta es que la información de hecho no viaja. Las partículas nunca tuvieron un estado definido hasta que fueron medidas. Existían en una superposición correlacionada. Cuando mediste una, el estado de ambas colapsó simultáneamente. Las partículas estaban conectadas por las matemáticas de la mecánica cuántica de una manera que trasciende el espacio. La ilusión de la solidez dentro del vacío. Ahora, regresemos a donde comenzamos, la manzana en tu mano. Creemos que es sólida. Tiene una superficie que no puedes penetrar. Está hecha de materia dura. Pero ahora que hemos descendido profundamente en la estructura del átomo, en la naturaleza de las partículas fundamentales, la pregunta inevitable surge: ¿qué es la solidez realmente? Un átomo típico tiene un radio de aproximadamente 1 angstrom, es decir, 1/10 de 1 milímetro. El núcleo en el centro, que contiene toda la masa prácticamente del átomo, tiene un radio de aproximadamente 1 fetómetra, millones de veces más pequeño. Imagina, si pudieras amplificar un átomo al tamaño de una catedral grande. El núcleo sería una pequeña canica en el centro. Los electrones estarían danzando alrededor, ocupando un espacio vastamente más grande. Lo que permanecería es principalmente vacío. Un vasto espacio de vacío, con pequeñas partículas de carga vibrando a través de él. La solidez, entonces, es una ilusión. No viene de la materia ocupando espacio. Viene de fuerzas electromagnéticas. Los átomos en la manzana repelen a los átomos en tu mano.
Los electrones negativos en una rechazan los electrones negativos en el otro. Es esta repulsión electromagnética la que crea la sensación de solidez, de resistencia. Eres, en esencia, un cúmulo organizado de partículas cuánticas agitadas, la mayoría de cuyo volumen es vacío. Tu cuerpo es aproximadamente 16% hidrógeno, 16% oxígeno, 19% carbono, y el resto son elementos como nitrógeno, calcio y fósforo. Todos estos son átomos, vacío con pequeños núcleos densos rodeados de electrones. Y los electrones mismos pueden describirse como distribuciones de probabilidad, nubes de posibilidades. No son bolitas sólidas. Son patrones de probabilidad, campos de probabilidad que envuelven el núcleo. Entonces, la pregunta surge, ¿cuál es la naturaleza de lo que llamamos materia? Es energía. Es información. Es una excitación en campos cuánticos subyacentes, campos que interpenetran todo el espacio. La manzana es una colección de vibraciones organizadas. Tú eres una colección de vibraciones organizadas. El universo entero es una orquestación de vibraciones en campos fundamentales. La teoría cuántica de campos, unificando las fuerzas. Conforme la física cuántica se profundizaba en el siglo XX, se hizo claro que era necesaria una teoría más completa. Una teoría que pudiera reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad especial de Einstein, que describiera cómo las partículas fundamentales se crean, se destruyen e interactúan. Esa teoría es la teoría cuántica de campos, o QFT como la llaman los físicos. Es posiblemente la teoría más sofisticada jamás construida por la mente humana, combinando la mecánica cuántica con la relatividad especial. En la teoría cuántica de campos, las partículas fundamentales no son objetos pequeños y sólidos. Son excitaciones cuantizadas de campos que permean todo el espacio. Imagina que todo el universo está lleno de campos, un campo de electrones, un campo de fotones, un campo de quarks, y así sucesivamente. Estos campos son la realidad fundamental. Las partículas son simplemente ondulaciones en estos campos. Cuando dos electrones interactúan, lo que realmente sucede es que intercambian fotones. Los fotones son cuantos del campo electromagnético. Un electrón emite un fotón, que luego es absorbido por otro electrón. Este intercambio de fotones es lo que media la fuerza electromagnética entre los dos electrones. De manera similar, los quarks interactúan intercambiando gluones. Los gluones son cuantos del campo de la fuerza fuerte. Es como si todas las fuerzas fundamentales fueran simplemente diferentes formas de intercambiar diferentes tipos de partículas. Pero aquí está donde la teoría cuántica de campos revela algo extraordinario: estos intercambios pueden suceder de manera temporal. Un fotón puede existir brevemente sin ser real en el sentido clásico. Estos se llaman fotones virtuales, partículas virtuales. Emergen del vacío cuántico durante tiempos extremadamente cortos, permitidos por el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre afirma que la energía y el tiempo están relacionados. Cuanto mayor sea la incertidumbre en el tiempo, menor será la incertidumbre en la energía, y viceversa. Por lo tanto, durante tiempos muy cortos, enormes cantidades de energía pueden existir. En esos breves momentos, las partículas virtuales pueden brotar del vacío, facilitar interacciones y luego desvanecerse nuevamente. Esto significa que el vacío no es realmente vacío. Está lleno de actividad cuántica constante, un bullicio de partículas virtuales que se crean y se aniquilan continuamente. Es un mar de posibilidades vibrantes.
La teoría cuántica de campos ha sido extraordinariamente exitosa en hacer predicciones sobre cómo interactúan las partículas fundamentales. Sin embargo, hay una gran brecha en el panorama: la gravedad. La gravedad es fundamentalmente diferente de las otras fuerzas. Mientras que la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear fuerte pueden describirse perfectamente en el marco de la teoría cuántica de campos, la gravedad se resiste. La gravedad, según Einstein, no es una fuerza en absoluto. Es la curvatura del espacio-tiempo. Einstein revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Durante siglos, basándose en las ideas de Newton, se asumió que el espacio era absoluto y el tiempo era absoluto. Eran los escenarios fijos en los que sucedían los eventos físicos. Pero Einstein propuso algo radical: el espacio y el tiempo son relativos. Están entrelazados en lo que se llama espacio-tiempo. Su medición depende del observador. Dos observadores que se mueven a diferentes velocidades pueden medir diferentes intervalos de tiempo y distancia. Más aún, Einstein sugirió que la gravedad no es una fuerza que actúa a distancia, como Newton lo describió. Es la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Objetos masivos curvan el espacio-tiempo a su alrededor, como una bola de boliche colocada sobre una hoja de goma. Otros objetos que se mueven en este espacio-tiempo curvo siguen caminos que parecen curvados. Están siendo atraídos por la gravedad. La teoría general de la relatividad de Einstein ha sido confirmada una y otra vez por la observación y el experimento. Describe la gravitación con una precisión extraordinaria a escalas astronómicas. Pero cuando intentas cuantizar la gravedad, cuando intentas describirla usando la teoría cuántica de campos, algo extraño sucede. Las ecuaciones producen infinitos. Las predicciones se vuelven infinitas. Es como si la teoría se rompiera. Los físicos han intentado durante décadas resolver este problema. Una de las propuestas más intrigantes es la teoría de las supercuerdas. En esta teoría, las partículas fundamentales no son realmente puntos. Son pequeñas cuerdas vibrantes. Diferentes modos de vibración de estas cuerdas corresponden a diferentes partículas. Las cuerdas existen en más dimensiones de las que podemos percibir. Hay 3 dimensiones espaciales que experimentamos: largo, ancho y alto. Hay una dimensión temporal, el tiempo. Pero la teoría de las supercuerdas sugiere que hay 6 o 7 dimensiones espaciales adicionales, compactadas a escalas tan pequeñas que no podemos detectarlas. En este marco, todas las partículas fundamentales, todas las fuerzas, emergen naturalmente como diferentes vibraciones de estas cuerdas. Y la gravedad surge de manera natural como la teoría de las cuerdas. Es elegante. Es hermoso. Pero hay un problema: la teoría de las supercuerdas hace predicciones que están más allá de lo que podemos probar actualmente. Requiere energías tan enormes para detectar los efectos de dimensiones extra que podría ser imposible verificar experimentalmente. Así que la pregunta persiste: ¿cuál es la estructura verdaderamente fundamental de la realidad? Más allá de Platón, relatividad y la naturaleza del tiempo. Hace más de 2000 años, Platón se sentó en Atenas y contempló la naturaleza de la realidad. Propuso que el mundo que experimentamos con nuestros sentidos era apenas una sombra de una realidad más profunda. En la alegría de la caverna de Platón, los prisioneros estaban encadenados en una caverna, virados hacia una pared. Detrás de ellos había un fuego, y entre el fuego y los prisioneros, personas llevaban objetos que proyectaban sombras en la pared. Los prisioneros, nunca habiendo visto nada más, asumirían que las sombras eran toda la realidad. Pero luego imagina que uno de los prisioneros se escapa. Gira y ve el fuego.
ve los objetos reales. Finalmente es liberado y ve el mundo exterior, el sol, la realidad genuina. Cuando regresa a la caverna para contar a los otros prisioneros la verdad, no pueden comprenderlo. Están demasiado acostumbrados a las sombras. Platón estaba sugiriendo que nuestra percepción de la realidad es limitada. Que existe un reino de formas eternas, de ideas puras, que está más allá del alcance de nuestros sentidos. Aquello fue una especulación. Una filósofa. Pero en el siglo XX, los físicos comenzaron a descubrir que Platón podría haber estado más cerca de la verdad de lo que nadie imaginaba. Einstein, mediante su teoría de la relatividad, mostró que el espacio y el tiempo no son absolutos. Son relativos al observador. Dos observadores en diferentes estados de movimiento pueden estar en desacuerdo fundamental sobre cuándo suceden los eventos y qué tan lejos están las cosas. Pero hay algo más profundo aquí. Si el tiempo es relativo, entonces, ¿qué es el tiempo realmente? ¿Existe verdaderamente como una dimensión fundamental, o es meramente una construcción de nuestras mentes? Germán Minkowski, un colega matemático de Einstein, propuso una respuesta extraordinaria. Sugirió que el espacio y el tiempo no son entidades separadas. Están entrelazados en un continuum de 4 dimensiones llamado espacio-tiempo. En esta visión, lo que experimentamos como el flujo del tiempo es simplemente una característica de nuestra conciencia, de nuestra perspectiva. El pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en el espacio-tiempo. El universo no está evolucionando. Ya existe completo, desde el Big Bang hasta el final de los tiempos. Es lo que se llama el bloque de universo. El espacio-tiempo es un bloque de 4 dimensiones. Nosotros no nos movemos a través del tiempo. Simplemente existimos en diferentes puntos del espacio-tiempo, y nuestra conciencia nos crea la ilusión de movimiento a través del tiempo. Esta es una idea desconcertante. Sugiere que el futuro ya existe de alguna manera. Todo lo que sucederá ya sucedió. Es simplemente una cuestión de perspectiva. Desde nuestro punto en el espacio-tiempo, miramos hacia atrás y vemos el pasado, hacia adelante y vemos el futuro. Pero desde una perspectiva fuera del tiempo, todo existe simultáneamente. ¿Esto significa que el libre albedrío es una ilusión? ¿Que nuestras elecciones ya están predeterminadas? Es una pregunta profunda que los filósofos y físicos han debatido durante décadas. Pero hay más. La relatividad general de Einstein mostró que el espacio-tiempo puede ser curvado. Objetos masivos crean curvaturas. Y lo más sorprendente es que esta curvatura afecta no solo al movimiento de objetos, sino al paso del tiempo mismo. En una región de fuerte gravedad, como cerca de un agujero negro, el tiempo se ralentiza. Si estuvieras cerca de un agujero negro, mientras que alguien lejos de él vería pasar milenios, para ti parecería que apenas pasaron minutos. Desde tu perspectiva, el tiempo se mueve lentamente. Desde la perspectiva de alguien lejano, estás congelado, casi inmóvil. El tiempo no es universal. No es lo mismo para todos. Es local. Es relativo. Es una propiedad del espacio-tiempo, tejida indisolublemente con las 3 dimensiones espaciales. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Es real? ¿O es simplemente una construcción, una forma en que nuestras mentes organizan la información? La teoría cuántica añade otra capa de misterio. A nivel cuántico, los procesos son reversibles. Las ecuaciones que describen el movimiento de partículas cuánticas no diferencian entre el futuro y el pasado. Funcionan igualmente bien en ambas direcciones. Pero a nivel macroscópico, el tiempo tiene una dirección.
Podemos recordar el pasado pero no el futuro. Los eventos irreversibles ocurren constantemente. El café se enfría, la cera se derrite, la energía se disipa. Hay una flecha del tiempo. Esta asimetría viene de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica afirma que la entropía, la cantidad de desorden en un sistema aislado, siempre aumenta. Un sistema en orden tiende naturalmente hacia el desorden, no lo opuesto. Cuando mezclas dos colores de tinta en agua, naturalmente se vuelven un gris uniforme. La tinta nunca se separa espontáneamente de nuevo en sus colores originales. El desorden es más probable que el orden. En el Big Bang, el universo comenzó en un estado de orden extraordinario, una singularidad infinitamente densa y caliente, conteniendo toda la energía y la materia del universo. Desde entonces, el universo ha estado evolucionando hacia mayores y mayores estados de desorden. Entonces, la flecha del tiempo apunta en la dirección del aumento de la entropía. Recordamos el pasado porque dejó una marca en nuestras mentes. Es un estado de menor entropía que el presente. El futuro aún no ha dejado una marca, porque el presente aún no lo ha alcanzado. Pero todo esto plantea una pregunta profunda: si el espacio-tiempo es un bloque completo, si el futuro ya existe, entonces, ¿cómo puede el universo estar evolucionando hacia mayor desorden? ¿Cómo puede haber una dirección del tiempo? Una respuesta es que la entropía no está aumentando universalmente. El universo como un todo es un sistema aislado. Su entropía total es constante. Lo que está sucediendo es que localmente, en ciertos lugares, la entropía disminuye, creando orden. En otros lugares, aumenta dramáticamente. El universo primitivo estaba en un estado de entropía extraordinariamente baja. El universo distante futuro estará en un estado de entropía casi máxima. Así que el bloque de universo es como una vasta escultura de 4 dimensiones. El pasado es la parte ordenada de la escultura. El futuro es la parte desordenada. Y nosotros, nuestras conciencias, estamos moviéndose a través de esta escultura, experimentando la transición del orden al desorden. Campos, vacío y la realidad emergente. Ahora, permítenos explorar una idea que vincula todo lo que hemos discutido, la noción de que la realidad podría ser fundamentalmente información. En la teoría cuántica de campos, el concepto del vacío es central. El vacío cuántico no es nada. Es un mar vibrante de potencialidad. Está lleno de pares de partículas virtuales que constantemente se crean y se aniquilan. Es el estado de energía más bajo posible de un sistema, pero incluso en este estado, hay movimiento, cambio, evolución. Teorías recientes sugieren que todo, absolutamente todo, en el universo podría ser información. No información registrada en algo, sino información como la sustancia fundamental de la realidad. Imagina que el universo es una vastísima computadora. Cada partícula es un bit de información. Cada interacción es un cálculo. El universo está constantemente procesando información, evolucionando de un estado a otro según las leyes de la física cuántica. Esto no es tan extraño como suena. La física siempre ha describido el universo usando ecuaciones matemáticas. La matemática es, en su esencia, información pura. Los números, los símbolos, los teoremas son conceptos abstractos sin sustancia física. Si la realidad es matemática, entonces es información. Y la información es lo fundamental. La materia y la energía son manifestaciones secundarias, emergentes de la información. El físico John Wheeler propuso que la información es una parte fundamental de la física, en pie de igualdad con la materia y la energía.
Sugirió que la pregunta ¿qué es la información? Es tan fundamental como ¿qué es la materia? O ¿qué es la energía? En esta perspectiva, el universo no es simplemente descrito por ecuaciones matemáticas. El universo son ecuaciones matemáticas. No hay brecha entre el mapa y el territorio. El mapa es el territorio. La realidad es la información. Pero si la realidad es información, ¿dónde está registrada? ¿Dónde existe la información del universo? Una respuesta tentadora viene del trabajo del físico Juan Maldacena. Él descubrió una dualidad extraordinaria en la teoría cuántica de campos, la correspondencia ADS-CFT. En términos simplificados, Maldacena mostró que un universo tridimensional en teoría cuántica de campos podría ser completamente equivalente a un universo de 4 dimensiones, incluyendo la gravedad en su interior. Toda la información del universo de 4 dimensiones está codificada en la superficie bidimensional de su límite. Es como una holografía. Una holografía tridimensional contiene toda su información en una superficie bidimensional. Si miras la superficie desde el ángulo correcto, ves una proyección que parece tridimensional. Maldacena sugirió que nuestro universo podría ser una holografía similar. Todo lo que experimentamos, toda la tridimensionalidad del espacio, toda la cuarta dimensión del tiempo, podría ser una proyección de información que existe en una superficie de menor dimensión. Es una idea vertiginosa. Sugiere que la realidad que experimentamos es una construcción, una proyección de algo más fundamental que existe en una realidad de menor dimensión. Esto lleva a la hipótesis de la simulación, y si nuestro universo no es una realidad fundamental, sino una simulación? ¿Y si la información que forma nuestro universo está siendo procesada por algo más profundo? No hay manera de saber si esto es verdad basado en la evidencia actual. Podría ser que nuestro universo sea la realidad fundamental. Podría ser que seamos personajes en una simulación elaborada. Desde dentro de la simulación, sería imposible saber la diferencia. Pero la idea destaca algo importante: la naturaleza de la realidad es más profunda y más extraña de lo que nuestro sentido común nos sugiere. La percepción y la construcción de la realidad. Regresemos por un momento a donde comenzamos, con Platón y su alegría de la caverna. Los prisioneros en la caverna no ven la realidad. Ven sombras. Pero para los prisioneros, las sombras son la realidad. No tienen otra experiencia. Las sombras son su totalidad. ¿No es así con nosotros? Nuestra percepción es también limitada. Vemos un rango muy estrecho del espectro electromagnético que llamamos luz visible. Podemos oír un rango específico de frecuencias de sonido. Nuestra percepción sensorial es mediada por nuestros órganos sensoriales: ojos, oídos, nariz, lengua, piel. Cada una de estas es una puerta a un aspecto minúsculo de la realidad total. El espectro electromagnético se extiende desde ondas de radio extremadamente largas, a través de microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, hasta rayos gamma de longitud de onda extremadamente corta. Nuestros ojos pueden ver solo una pequeña banda de este espectro. Hay un experimento fascinante realizado con camarones mantis. Estos animales tienen ojos con más tipos de receptores de color que los humanos. Un humano típico tiene 3 tipos de células de cono en los ojos, que nos permiten ver 3 colores primarios: rojo, verde y azul. El camarón mantis tiene 12 tipos de receptores de color. Esto significa que el camarón mantis ve un mundo de color que es incomprensible para nosotros. Hay colores que no tienen nombres en ningún idioma humano, porque simplemente no podemos verlos. Para el camarón mantis, nuestro mundo es monótono y pálido.
Pero ¿cuál es la realidad verdadera? ¿Es la realidad que vemos los humanos? ¿O la realidad que ve el camarón mantis? ¿O es la realidad que ven los murciélagos, que navegan mediante ecolocación, percibiendo el mundo como un mapa de sonidos? ¿O la realidad que perciben las serpientes, que pueden detectar radiación infrarroja? La respuesta es que no hay una realidad verdadera desde ningún punto de vista particular. La realidad es mucho más rica que cualquier percepción individual. Es la totalidad de todas las perspectivas posibles. Pero aquí está lo crucial: nuestro cerebro no es simplemente un receptor pasivo de la información. Es un constructor activo de la realidad que experimentamos. El neurocientífico Donald Hoffman ha propuesto una idea provocadora: el mundo que experimentamos es una interfaz, no una descripción de la realidad verdadera. Así como un icono en una pantalla de computadora no se parece en nada al código subyacente que representa, la realidad que experimentamos no se parece en nada a la realidad física verdadera. Nuestro cerebro construye constantemente un modelo del mundo basado en información sensorial limitada. Este modelo es útil para la supervivencia. Te permite evitar peligros e identificar oportunidades. Pero no es una descripción precisa de cómo es realmente el mundo en un sentido fundamental. Cuando ves una manzana roja, tu cerebro está creando la experiencia de rojo. La manzana no es intrínsecamente roja. Tiene propiedades físicas, una capacidad de reflejar ciertas longitudes de onda de luz. Pero la experiencia del color rojo es una construcción de tu cerebro. Este es el problema del acceso cualitativo en la filosofía de la mente. ¿Por qué la experiencia de ver rojo se siente como se siente? ¿Por qué tiene una cualidad característica? No es suficiente explicar los procesos neurales, los disparos de neuronas. La experiencia subjetiva, lo que se llama qualia, permanece misteriosa. Incluso el paso del tiempo es una construcción de nuestro cerebro. La realidad física, como se describe por la física cuántica y la relatividad, no tiene un flujo de tiempo. El tiempo no está fluyendo. Todos los momentos, pasados y futuros, existen simultáneamente en el bloque del universo. Pero nuestro cerebro crea la experiencia del flujo temporal. Crea la sensación de que el presente se mueve del pasado hacia el futuro. Es una construcción neurológica que no es útil para entender el mundo. Entonces, ¿cuál es la realidad verdadera? Es difícil de responder. Podemos describir la realidad matemáticamente, usando ecuaciones de la física. Pero la experiencia de la realidad, el aspecto cualitativo, el sentimiento de estar vivo, siguen siendo elusivos. Descartes, Newton y la arquitectura de la comprensión. Hace aproximadamente 400 años, en París, un filósofo francés llamado René Descartes estaba mirando por la ventana. Observó una mosca zumbando aleatoriamente, cambiando de dirección frecuentemente. Descartes se preguntó: ¿cómo podría describir matemáticamente el movimiento de la mosca? ¿Cómo capturar con números la trayectoria de su vuelo? La respuesta que se le ocurrió fue el sistema de coordenadas cartesianas, 3 ejes perpendiculares que forman un cuadrícula tridimensional. Cualquier punto en el espacio podría describirse mediante 3 números: su distancia desde el origen en la dirección X, su distancia en la dirección y su distancia en la dirección Z. De repente, el movimiento complejo de la mosca podría describirse como una serie de coordenadas, una trayectoria a través del espacio tridimensional. La matemática podía estar en correspondencia con lo que se observaba. Este fue un momento revolucionario en la historia de la ciencia. Descartes había creado una puente entre la abstracción de la matemática y la realidad concreta del movimiento físico. Unos años más tarde,
Isaac Newton tomaría esta idea y la llevaría mucho más lejos. Newton desarrolló el cálculo y usó el sistema de coordenadas de Descartes para formular ecuaciones de movimiento. La primera ley de Newton afirmaba que un objeto en movimiento permanece en movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. La segunda ley afirmaba que la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa, F igual a ma. La tercera ley afirmaba que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Con estas tres leyes simples, Newton podía describir el movimiento de todo en el universo. Manzanas cayendo del árbol. Planetas orbitando el Sol. Cometas atravesando el cielo nocturno. La matemática funcionaba. La física newtoniana, como se conoció, podía hacer predicciones extraordinariamente precisas. Esto fue una revolución. Por primera vez, los humanos tenían un marco unificado para entender el movimiento en la Tierra y en los cielos. La cosmología y la física terrestre, que habían sido consideradas reinos separados, se unificaban bajo una sola teoría. La física newtoniana fue extraordinariamente exitosa durante 200 años. Fue usada para lanzar barcos, construir puentes, calcular trayectorias de proyectiles. Era precisa en una amplia gama de escalas y velocidades. Pero a finales del siglo XIX, pequeñas discrepancias comenzaron a aparecer. La órbita de Mercurio no coincidía exactamente con lo que predecía la mecánica newtoniana. Había desviaciones inexplicables. Además, conforme los científicos comenzaban a explorar el mundo subatómico, la física newtoniana simplemente se rompía. No podía explicar la radiación de un cuerpo caliente. No podía explicar por qué los átomos eran estables. No podía explicar el comportamiento de los electrones. Fue necesaria una revolución. Y fue una revolución de conceptos, no solo de ecuaciones. Einstein propuso que el espacio y el tiempo no eran absolutos. Que la simultaneidad era relativa. Que la masa y la energía eran intercambiables según la ecuación E igual a mc superíndice 2. Que la gravedad no era una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo. Y conforme los físicos exploraban el mundo cuántico, descubrieron que la realidad era fundamentalmente probabilística. Las partículas no tenían posiciones definidas. Los eventos no estaban predeterminados. Había indeterminismo en el corazón de la física. Ambas revoluciones llevaron a una comprensión más profunda de la realidad. Newton era correcto dentro de ciertos límites. Pero esos límites eran más estrictos de lo que se había asumido. A velocidades cercanas a la velocidad de la luz o a escalas subatómicas, la física newtoniana fallaba. Ahora tenemos una comprensión más completa. Einstein para los regímenes de gravedad fuerte o velocidad alta. La mecánica cuántica para el mundo subatómico. Y en el futuro, quizás una teoría unificada que combine todo, la gravedad cuántica, la teoría de todo. Pero cada marco, cada teoría, es una construcción. Un mapa de la realidad, no la realidad misma. Newton's map was useful within its domain. Einstein's map is useful within its domain. And the map of the future will be useful within its domain. El territorio, la realidad fundamental, sigue siendo esquivo. Sigue siendo más profundo y más complejo que cualquier descripción que podamos hacer de ella. Simetría, conservación y las leyes del universo. Hay un concepto que ha resultado ser fundamental en la comprensión de la física, la simetría. A primera vista, la simetría parece ser una característica estética. Nos atrae lo simétrico. Un rostro hermoso es aproximadamente simétrico. Un edificio hermoso exhibe simetría.
Un cristal hermoso es altamente simétrico. Pero en física, la simetría es mucho más que estética. La simetría es una pista de que algo profundo está sucediendo. Imagina un universo que es exactamente el mismo si lo rota 90 grados. O que es exactamente el mismo si inviertes todas las coordenadas espaciales, creando un espejo. O que es exactamente el mismo en el futuro que en el pasado. Estos son ejemplos de simetría. En 1918, la matemática Emmy Noether descubrió algo extraordinario. Demostró que cada simetría de un sistema físico corresponde a una ley de conservación. Por ejemplo, si el universo es simétrico con respecto a las traslaciones espaciales, es decir, las leyes de la física son iguales aquí que a 1000 kilómetros de distancia, entonces el momento lineal se conserva. No puede ser creado o destruido, solo transferido. Si el universo es simétrico con respecto a las rotaciones, es decir, las leyes de la física son iguales si roto mi sistema de coordenadas, entonces el momento angular se conserva. Si el universo es simétrico con respecto a las traslaciones temporales, es decir, las leyes de la física eran iguales hace 1000 años que hoy, entonces la energía se conserva. Las simetrías fundamentales del universo dan lugar a las leyes de conservación fundamentales. Esto no es coincidencia. Es una conexión profunda entre la estructura de las leyes de la física y la persistencia de cantidades fundamentales. Esta conexión entre simetría y conservación ha resultado ser extremadamente poderosa. Los físicos han usado el razonamiento sobre la simetría para predecir la existencia de nuevas partículas que fueron posteriormente descubiertas experimentalmente. Por ejemplo, el físico Paul Dirac notó una asimetría en la teoría cuántica de campos. Había antipartículas correspondientes a las partículas ordinarias. Si existieran electrones, debería haber positrones. Si existieran protones, debería haber antiprotones. Fue una predicción puramente basada en el razonamiento sobre la simetría. Y efectivamente, poco después, se descubrió el positrón. Luego, conforme se desarrolló la teoría cuántica de campos, se descubrieron antipartículas para todas las partículas ordinarias. La simetría también nos ha guiado hacia una comprensión más profunda de las fuerzas fundamentales. El físico Yang Chen y Nitsundao Lee demostraron que ciertas simetrías en la teoría cuántica de campos corresponden exactamente a las fuerzas fundamentales. La simetría de calibre del grupo Su, 3, corresponde a la fuerza nuclear fuerte. La simetría de calibre del grupo Su, 2, por U, 1, corresponde a las fuerzas electromagnéticas y nucleares débiles. Y se cree que una simetría aún más grande podría unificar todas las fuerzas. Así que las fuerzas fundamentales del universo no son arbitrarias. Son consecuencias de simetrías fundamentales, de principios de invariancia profunda. ¿Pero de dónde vienen estas simetrías? ¿Por qué el universo tiene estas simetrías particulares y no otras? Es una pregunta profunda sin respuesta todavía. Algunos físicos especulan que las simetrías son ellas mismas fundamentales, más básicas incluso que las partículas o los campos. Otros sugieren que quizás hay múltiples universos posibles con diferentes simetrías, y estamos en uno de los universos donde las simetrías tienen cierto valor. Lo que sí sabemos es que la simetría permea toda la física. Es una clave maestra que abre puertas a una comprensión más profunda de la realidad. Antimateria y el equilibrio cósmico. Cuando el universo nació hace aproximadamente 13.800 millones de años, en el primer instante del Big Bang, existía una simetría perfecta entre la materia y la antimateria. Para cada partícula ordinaria, hay una antipartícula correspondiente. El electrón tiene el positrón. El protón tiene el antiprotón.
El neutrón tiene el antineutrón. Son idénticos en masa pero opuestos en carga. Cuando una partícula y su antipartícula se encuentran, se aniquilan mutuamente, liberando energía pura en la forma de fotones. Es la conversión más completa de materia en energía que se puede imaginar. Una sola aniquilación partícula-antipartícula transforma toda la masa de ambas en energía radiante. En el universo primitivo, en los primeros momentos después del Big Bang, las temperaturas eran tan altas que los fotones tenían suficiente energía para convertirse espontáneamente en pares partícula-antipartícula. El universo era un bullir de creación y aniquilación. Teóricamente, si hubiera habido cantidades perfectamente iguales de materia y antimateria, se hubieran aniquilado completamente. Todo lo que quedaría sería radiación pura, fotones. No habría galaxias. No habría estrellas. No habría planetas. No habría vida. Pero eso no es lo que sucedió. El universo existe. Está hecho de materia ordinaria. Galaxias pueblan el cosmos. Estrellas brillan. Planetas orbitan. Vida prospera. Esto significa que debe haber habido una asimetría, aunque sea minúscula, entre la materia y la antimateria en el universo primitivo. Por cada 1000 millones de pares partícula-antipartícula que se aniquilaban, había uno más de materia que de antimateria. Es una proporción extraordinariamente pequeña. Una parte en 1000 millones. Pero fue suficiente. Ese remanente de materia, después de que casi toda la antimateria fue aniquilada, es de lo que está hecho el universo actual. ¿De dónde vino esta asimetría? ¿Por qué no había cantidades perfectamente iguales? Es uno de los mayores misterios de la cosmología. Los físicos han propuesto que podría estar relacionado con la fuerza nuclear débil, una de las 4 fuerzas fundamentales. La fuerza débil es responsable de ciertos procesos de desintegración radiactiva. Y resulta que la fuerza débil no es completamente simétrica con respecto a la inversión de paridad. Esto significa que los procesos que implican la fuerza débil se comportan de manera ligeramente diferente si inviertes izquierda y derecha. Es una asimetría minúscula, pero está presente. Podría ser que en el universo primitivo, procesos específicos mediados por la fuerza débil produjeran ligeramente más materia que antimateria. Suficiente para crear la asimetría que observamos hoy. Pero esto sigue siendo especulativo. Los detalles precisos de cómo se produjo esta asimetría permanecen en el misterio. Es un recordatorio de lo mucho que aún no entendemos sobre la física fundamental del universo. Y sin embargo, aquí estamos, hechos de este remanente asimétrico de materia. Nuestros cuerpos están hechos de átomos, que están hechos de protones, neutrones y electrones. Todo es materia ordinaria. Hay antimateria en el universo en cantidades muy pequeñas. Se produce en eventos de alta energía, como en las cercanías de agujeros negros o en los rayos cósmicos. Pero en general, el universo es abrumadoramente materia ordinaria. ¿Es posible que en otro universo, otra rama del multiverso, la asimetría fuera la opuesta? ¿Que hay galaxias hechas de antimateria en algún lugar? Probablemente no. Si hubiera antimateria en cantidades macroscópicas en nuestro universo, las radiaciones gamma resultantes de sus aniquilaciones con materia ordinaria serían observables. No observamos tal radiación. Así que en nuestro universo, al menos, la materia ordinaria ganó la batalla cósmica contra la antimateria. Y de ese triunfo, emergió toda la complejidad que vemos: galaxias, estrellas, planetas, vida. Los campos de energía y la génesis de la masa. Ahora llegamos a uno de los descubrimientos más profundos de la física moderna, el campo de Higgs. Durante décadas, los físicos se preguntaban,
¿De dónde obtienen su masa las partículas? ¿Por qué los electrones tienen la masa que tienen? ¿Por qué los quarks tienen las masas que tienen? En el marco de la teoría cuántica de campos, las partículas son excitaciones de campos. Un electrón es una excitación del campo del electrón. Un fotón es una excitación del campo electromagnético. Pero en las ecuaciones que describían estos campos, las partículas emergentes eran sin masa. Teóricamente, todos deberían moverse a la velocidad de la luz. Pero claramente no es así. Los electrones se mueven más lentamente que la luz. Tienen masa. En 1964, el físico Peter Higgs y otros independientemente propusieron una solución. Sugirieron que existe un campo adicional, permaneciendo todo el espacio, el campo de Higgs. A diferencia de otros campos que tienen un valor promedio de cero en el vacío, el campo de Higgs tiene un valor no cero. Está activado constantemente en todo el espacio, como un océano invisible lleno de energía. Cuando las partículas elementales se mueven a través del espacio, interactúan con este campo de Higgs. Algunas interactúan fuertemente, ganando mucha masa efectiva. Otras interactúan débilmente, ganando poca masa. Y algunas no interactúan en absoluto, permaneciendo sin masa. Los fotones, por ejemplo, no interactúan con el campo de Higgs. Por eso los fotones no tienen masa. Se mueven siempre a la velocidad de la luz. Pero los electrones interactúan con el campo de Higgs. Esta interacción es lo que les da su masa. De manera similar, los quarks, los bosones W y Z, todos ganan su masa mediante la interacción con el campo de Higgs. Es un concepto extraordinario. La masa, una de las propiedades más fundamentales de la materia, no es intrínseca a las partículas. Es emergente, resultado de la interacción con un campo subyacente. El campo de Higgs es tan fundamental que la partícula correspondiente, el bosón de Higgs, fue buscado durante décadas. Sería la evidencia de la existencia del campo de Higgs. En 2012, en el Gran Colisionador de Hadrones cerca de Ginebra, Suiza, científicos anunciaron que habían detectado el bosón de Higgs. Fue un descubrimiento monumental. Confirmó predicciones teóricas hechas casi 50 años antes. El descubrimiento del bosón de Higgs fue especial porque llegó después de tan largo tiempo de búsqueda, requiriendo un acelerador de partículas masivo y la colaboración de miles de científicos. Fue un triunfo de la ingenuidad humana y la perseverancia. Pero también plantea una pregunta profunda: ¿por qué existe el campo de Higgs? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene el valor que tiene? Si el valor del campo de Higgs fuera ligeramente diferente, toda la estructura del universo sería diferente. Las partículas tendrían masas diferentes. Las fuerzas estarían desbalanceadas de manera diferente. Es posible que ni siquiera se hubiera formado materia ordinaria. Esta es una instancia del problema de la afinación fina del universo. Hay muchos parámetros en las ecuaciones fundamentales de la física que deben tener valores muy específicos para que el universo sea habitable. Si algunos de estos parámetros variaran en tan solo un pequeño porcentaje, el universo no sería capaz de sustentar galaxias, estrellas o vida. ¿Es esto coincidencia? ¿O hay una razón fundamental? Una posible respuesta es el principio antropomórfico. Los universos con parámetros que permiten la vida son los únicos universos donde observadores conscientes pueden existir para notar la afinación fina. Entonces, desde nuestra perspectiva, inevitablemente observaremos un universo que está afinado para nosotros, porque de otro modo no estaríamos aquí para observarlo. Otra posible respuesta es que hay muchos universos, un multiverso, con diferentes parámetros.
Vivimos en uno de los universos donde los parámetros permiten la vida. O quizás hay una razón física fundamental que explique por qué los parámetros toman sus valores específicos. Un principio más profundo que determina los parámetros de las ecuaciones. Este sigue siendo un misterio profundo, una frontera de nuestra comprensión. La consciencia y el observador. Hasta ahora, hemos hablado de la realidad física, las partículas, los campos, las fuerzas, el espacio-tiempo. Pero hay un aspecto de la realidad que hemos tocado solo ligeramente, la consciencia. La consciencia es la experiencia subjetiva de estar vivo. Es tu experiencia de leer estas palabras. Es la sensación de tu respiración. Es la cualidad de lo que es ser tú. La consciencia es una de las cosas más cercanas a nosotros, más íntimas. Es la base de todo lo que sabemos. Sin consciencia, no hay conocimiento. Sin la experiencia subjetiva, no hay significado. Y sin embargo, la consciencia es también una de las cosas más misteriosas de la naturaleza. La neurociencia ha hecho progresos increíbles en la comprensión de cómo funciona el cerebro. Hemos mapeado las conexiones entre neuronas. Hemos identificado qué regiones del cerebro se activan durante diferentes actividades. Sabemos cómo los neurotransmisores permiten que las neuronas se comuniquen. Pero esta información neurológica no explica completamente la experiencia consciente. No explica por qué la activación de ciertos circuitos neuronales se sienta como lo hace. No explica la sensibilidad de la consciencia, el aspecto cualitativo de la experiencia. David Chalmers, un filósofo de la mente, la llamó el problema difícil de la consciencia. Es fácil, en comparación, explicar las funciones del cerebro, cómo procesa información, cómo toma decisiones, cómo controla el movimiento. Pero explicar por qué hay algo que es como realizar una función es mucho más difícil. Algunos científicos han propuesto que la consciencia es simplemente un epifenómeno, un producto secundario de los procesos neuronales complejos. Una ilusión, en cierto sentido. Solo el resultado de un procesamiento sofisticado de información. Otros han sugerido que la consciencia es más fundamental. Que toda la materia, incluso los átomos individuales, posee algún grado de consciencia. Esta idea se llama panpsiquismo. En esta perspectiva, la consciencia no emerge de la materia. La materia ya está dotada de algún tipo de experiencia primitiva. Conforme la materia se organiza en sistemas más complejos, como los cerebros de los animales, la consciencia se vuelve más compleja, más refinada. Pero siempre ha estado presente. Es una idea especulativa, pero tiene cierto atractivo. Explicaría por qué la consciencia parece ser tan fundamental, tan básica a la existencia. Si la consciencia es fundamental, entonces su presencia en el universo es menos misteriosa. Pero hay otra conexión entre la consciencia y la realidad física que es menos especulativa. En la mecánica cuántica, el acto de medición afecta el resultado. Un electrón existe en una superposición de estados hasta que es medido. Cuando se mide, la función de onda colapsa a un estado específico. Algunos físicos han argumentado que la medición requiere un observador consciente. Que es el acto de observación consciente el que causa el colapso de la función de onda. Que la consciencia es, de alguna manera, fundamental para la física cuántica. Esta interpretación, llamada la interpretación de la consciencia de la mecánica cuántica, fue promovida por el físico John von Neumann. Pero no es ampliamente aceptada. La mayoría de los físicos interpretarían medición de manera más amplia, no requiriendo necesariamente un observador consciente.
Sin embargo, la idea sugiere una conexión profunda entre la consciencia y la física. Si la consciencia es realmente fundamental, si está entrelazada con el tejido mismo de la realidad, entonces la pregunta de qué es la realidad no puede responderse completamente sin entender qué es la consciencia. La entropía y el final de todas las cosas. Hasta ahora, hemos explorado cómo surgió el universo desde la simplicidad primordial del Big Bang, evolucionando hacia la complejidad que vemos hoy. Pero, ¿hacia dónde va el universo? ¿Cuál es su futuro? La segunda ley de la termodinámica afirma que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta. En términos prácticos, esto significa que todo tiende hacia el desorden. Imagina una habitación perfectamente ordenada. Los muebles están organizados perfectamente. Los libros están alineados en el estante. Todo brilla limpiamente. Ahora, deja la habitación sin tocar durante 10 años. ¿Qué sucede? La habitación se vuelve desordenada. El polvo se acumula. Las cosas se rompen. El orden natural decae en desorden. Esto es entropía. Es el flujo inevitable del orden hacia el desorden. En el universo primitivo, hace unos 13.800 millones de años, el universo estaba en un estado de orden extraordinario. Toda la energía y la materia estaban concentradas en una singularidad infinitamente densa. Un estado de entropía extraordinariamente baja. Desde entonces, el universo ha estado evolucionando hacia mayores y mayores entropías. Las galaxias se formaron. Las estrellas nacieron y murieron. Los planetas se condensaron. La vida surgió. Las civilizaciones se desarrollaron. Pero todo este orden, toda esta complejidad, ha sido acompañada por un vasto aumento en la entropía total del universo. Cada vez que una estrella brilla, está irradiando calor hacia el espacio. Cada acto de vida consume energía ordenada y produce calor desorganizado. En el futuro lejano, el universo continuará evolucionando hacia mayores entropías. Las estrellas agotarán su combustible y se extinguirán. Los agujeros negros se evaporarán lentamente mediante la radiación de Hawking. Los protones podrían desintegrarse en energía pura. Eventualmente, después de un periodo de tiempo incomprensiblemente largo, el universo llegará a lo que los cosmólogos llaman la muerte térmica. Toda la energía estará dispersa uniformemente. Toda la materia se habrá desintegrado. La entropía habrá alcanzado su máximo. Será un estado de frío absoluto, de vacío, de completa quietud. Sin estructura. Sin energía. Sin vida. Solo una expansión vacía, un mar de partículas subatómicas dispersas, debilitadas indefinidamente en el espacio infinito. Es un futuro sombrío. Pero aquí está lo interesante, este futuro está muy, muy lejano. Estamos hablando de tiempos mucho más largos que la edad actual del universo. Si la edad actual es de 14.000 millones de años, el tiempo hasta la muerte térmica es de aproximadamente 10 elevado a 100 años. 10 a la potencia 100 años. Un número con 100 ceros. No solo es el futuro lejano. Es tan lejano que es prácticamente incomprensible. Es un tiempo tan vasto que hace que toda la historia registrada de la humanidad parezca un parpadeo. Pero aquí está lo más interesante aún. El físico Boltzmann sugirió que en un estado de máxima entropía, en el equilibrio termodinámico, podrían ocurrir fluctuaciones ocasionales. Simplemente por probabilidad pura, todas las partículas de una región del espacio podrían, por casualidad, moverse en la misma dirección. Un orden temporal podría surgir del caos. De hecho, Boltzmann sugirió que el universo ordenado que observamos podría ser tal fluctuación.
que podríamos estar en una burbuja temporal de orden en medio de un mar infinito de caos. Es una idea profundamente extraña. Sugiere que nuestro universo ordenado es una excepción temporal, que la verdadera naturaleza del universo es el caos total, que el orden que vemos es una fluctuación estadística que eventualmente se disipará. En esta perspectiva, no solo el futuro del universo es desolador. También su pasado y presente son episódicos, accidentales, transitorios. Es una reflexión humilde. Nos recuerda que nuestra existencia, toda la complejidad y la belleza que vemos, podría ser simplemente una fluctuación temporal en un universo fundamentalmente caótico. Y sin embargo, aquí estamos, conscientes, capaces de comprender la naturaleza de la realidad, capaces de contemplar nuestro propio destino cósmico. Reflexión final: la simplicidad en la profundidad. Hemos viajado profundamente, desde la manzana en tu mano hasta los quarks en el corazón del átomo. Hemos explorado campos cuánticos, relatividad, espacio-tiempo curvo, entrelazamiento, información fundamental. Hemos visto cómo la realidad es más profunda, más compleja, más extraña de lo que nuestro sentido común nos sugiere. La solidez es una ilusión. El tiempo no es absoluto. Las partículas pueden estar en múltiples lugares. La observación afecta la realidad. Pero aquí está algo notable: por toda esta complejidad hay una elegancia subyacente. Las leyes de la física pueden expresarse con ecuaciones elegantes. Los números son simples. Las simetrías son profundas. La matemática funciona. Es como si debajo de toda la complejidad del universo hubiera un código simple. Un conjunto de principios fundamentales de los cuales surge toda la complejidad que vemos. Regresa a donde comenzamos. Sostienes la manzana de nuevo. Ahora sabes que es principalmente vacío. Que sus átomos están danzando en superposiciones cuánticas. Que su masa viene de la interacción con el campo de Higgs. Que su color es una construcción de tu cerebro. Y sin embargo, es aún una manzana. Es hermosa. Es dulce. Está real, en el sentido que importa. Quizás este es el mensaje más profundo, que la realidad fundamental no necesita ser complicada para producir la belleza y la complejidad que vemos. Que los principios simples, aplicados a través de miles de millones de años en un universo vasto, pueden generar estructuras de extraordinaria complejidad. Que en última instancia, la realidad es ambas cosas, profundamente misteriosa y fundamentalmente simple. Extraña y elegante. Fundamental e incomprensible. La naturaleza de la realidad sigue siendo un misterio. Pero es un misterio que es nuestro privilegio explorar. Invitación a continuar el viaje. Y así, nuestro viaje llega a un punto de descanso, aunque no a un final. Porque la naturaleza de la realidad sigue siendo una pregunta abierta. La ciencia continúa avanzando. Nuevas teorías emergen. Nuevos experimentos se realizan. Nuestro entendimiento evoluciona. Tal vez el universo es una simulación. Tal vez hay multiversos con leyes físicas completamente diferentes. Tal vez la consciencia es más fundamental de lo que pensamos. Tal vez la unificación de todas las fuerzas revelará una estructura aún más profunda. La realidad, en última instancia, es aquello que continúa sorprendiendo a los investigadores, que desafía las expectativas, que revela nuevos misterios cada vez que pensamos que hemos llegado al fondo. Te invitamos a seguir explorando con nosotros. A seguir haciendo preguntas. A seguir maravillándote ante los misterios del cosmos. Porque la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la comprensión de la realidad,
Es una de las aventuras más hermosas de las que los seres humanos pueden participar. En Sueños Cósmicos, continuaremos explorando estos misterios profundos, compartiendo con ustedes los descubrimientos más fascinantes de la ciencia, las teorías más intrigantes de la filosofía, y las posibilidades más extrañas de la imaginación humana. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Activa la notificación de campana para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y considera dejar un comentario contándonos, ¿qué aspecto de la naturaleza de la realidad te fascina más? ¿Qué pregunta sobre la realidad fundamental te mantiene despierto por las noches? Porque en última instancia, somos todos exploradores. Todos buscamos entender el universo que habitamos y nuestro lugar en él. Que disfrutes este viaje cósmico. Que encuentres paz y asombro en la contemplación de los misterios del universo. Y que, cuando duermas esta noche, tus sueños estén llenos de las maravillas infinitas del cosmos. Bienvenido nuevamente a Sueños Cósmicos. Hasta nuestro próximo viaje juntos, que el universo te inspire. Que la realidad te sorprenda. Y que la curiosidad nunca cese en tu corazón.